Olviden absolutamente todo lo que creen saber sobre el ascenso al estrellato de Sara Bluma. Borren de su mente las portadas de revistas brillantes y las sonrisas perfectas por un momento, porque hoy vamos a entrar en terreno peligroso. Hay una teoría muy controvertida, un susurro que recorre los pasillos de la fama y que ha incendiado las redes sociales. Es posible que toda la carrera de Sara Bluma no sea fruto de su talento, sino una estrategia maestra para colgarse de la inmensa fama de Can Yaman. Sé que es una pregunta dura, incluso dolorosa para muchos fans, pero las evidencias están ahí y hoy vamos a correr el telón para analizar cada movimiento, cada aparición pública y esas migajas digitales que conectan su viaje directamente con el del actor turco. Prepárense, porque lo que vamos a descubrir podría cambiar radicalmente la forma en que ven a esta pareja mediática. Para entender este huracán, primero tenemos que hablar del efecto Can Yaman. Sabemos que todo lo que toca este hombre se convierte en oro o en polémica. Cuando Sara entró en su órbita, no fue simplemente un encuentro casual, fue como si un meteorito chocara contra la Tierra. Pero, ¿quién era ella antes de este impacto? Las malas lenguas dicen que Sara era una completa desconocida, pero si escarbamos en los archivos, la historia es diferente, aunque menos glamurosa. Antes de 2020, Sara ya estaba trabajando duro en el mundo del modelaje. Tenía proyectos, sí, y una belleza innegable que los expertos ya valoraban, pero seamos honestos. Sus métricas en redes sociales eran las de una aspirante prometedora, no las de una superestrella global. No había millones de ojos analizando su manicura, ni paparazzis persiguiéndola en los aeropuertos. Era una carrera en construcción, sólida pero silenciosa. Y entonces, ocurrió el chispazo. La narrativa entrelazada. El momento en que sus nombres aparecieron juntos en un titular fue el punto de inflexión. ¿Recuerdan ese crecimiento explosivo en sus redes? No fue gradual, fue vertical. De la noche a la mañana, el fandom de Can Yaman, que es uno de los más apasionados y detectivescos del mundo, puso sus ojos en ella. Algunos la miraban con admiración, buscando a la mujer que había conquistado al turco, pero otros, y aquí entra la parte oscura del chisme, la miraban con sospecha. Empezaron las teorías de conspiración, que si era un contrato, que si ella buscaba visibilidad, que si cada foto subida a Instagram tenía una ubicación estratégica para coincidir con él. La sinergia entre ambos alcanzó su punto máximo cuando sus apariciones públicas comenzaron a superponerse. De repente, las oportunidades laborales de Sara se multiplicaron. Las marcas que antes quizás no le devolvían las llamadas, ahora se peleaban por tenerla. ¿Casualidad o causalidad? Esa es la pregunta del millón. Es fascinante analizar la percepción de la audiencia durante este periodo de luna de miel mediática. Mientras unos celebraban la química, otros diseccionaban cada gesto buscando una prueba de oportunismo. Se decía en los foros que ella estaba, subiendo la escalera, utilizando los escalones que Can Yaman había construido con años de esfuerzo en series internacionales. Sin embargo, reducir a Sara a una simple oportunista sería ignorar una parte crucial de la historia, su evolución posterior. Y aquí es donde la trama da un giro inesperado. Si realmente fuera solo una sombra, habría desaparecido en el momento en que los focos de Can se movieron hacia otro lado o cuando los rumores de distanciamiento surgieron. Pero no fue así. Miremos lo que ha pasado desde finales de 2024. Sara Bluma no se ha quedado quieta esperando a que la mencionen en una entrevista de él. Ha diversificado su imagen pública de una manera que, sinceramente, ha sorprendido a muchos críticos. La hemos visto tomar decisiones de carrera arriesgadas, alejándose de la etiqueta de novia de o amiga de para construir su propia marca. Expertos de la industria han comenzado a elogiar su tenacidad. Dicen que, aunque la puerta se abrió gracias a la curiosidad generada por Can, ella ha sabido decorar la habitación y quedarse a vivir en ella por méritos propios. No es fácil mantener la atención de millones cuando el drama inicial se desvanece, y ella lo ha logrado. Esto nos lleva a pensar que quizás, solo quizás, el talento siempre estuvo ahí, latente, esperando ese foco gigante para poder brillar por sí mismo. Entonces,
¿Cuál es el veredicto final en este juicio mediático? Es innegable, y sería ingenuo negarlo, que Can Yaman fue el catalizador. Su fama global actuó como un acelerador de partículas para la carrera de Sara. Sin él, tal vez le hubiera tomado 10 años llegar a donde llegó en 2. Pero, y este es un gran pero, la audiencia no es tonta. Si Sara no tuviera carisma, si no tuviera talento real, el público la habría escupido hace tiempo. Las redes sociales no perdonan a los ídolos de barro. La evidencia sugiere que ella aprovechó la ola, sí, ¿y quién no lo haría? Pero ha demostrado tener la destreza para surfearla sin caerse. La conexión con Can Yaman siempre será parte de su biografía, un capítulo dorado y polémico, pero ya no es todo el libro. Sara ha tomado el control de su narrativa, y eso, queridos amigos, es lo que realmente molesta a sus detractores, que haya sobrevivido y prosperado más allá de la sombra del gigante. Y es que, seamos claros, en este mundillo del famoseo, reinventarse es mucho más difícil que llegar. Ahora mismo, Sara está jugando en otra liga. Ya no es simplemente la chica que acompañaba a Can a las galas benéficas o la que aparecía borrosa en el fondo de un vídeo de fans. Ahora, es ella la que recibe las invitaciones a la primera fila con su nombre grabado en letras doradas. Fijaos bien en sus últimas apariciones, ya sea en Madrid, Milán o Estambul. Hay algo diferente en su mirada, ¿lo habéis notado? Su lenguaje corporal ha cambiado radicalmente. Ya no busca aprobación con la mirada, ahora proyecta una seguridad aplastante. Y eso, creedme, es algo que no se puede fingir ni con el mejor equipo de relaciones públicas del mundo detrás. Es la actitud de quien sabe lo que vale. Pero no nos engañemos, la sombra de Can es alargada, y siempre habrá quien busque desesperadamente ese guiño al pasado en cada una de sus publicaciones. ¿Habéis visto cómo explotan las redes cada vez que ambos coinciden en la misma ciudad, aunque sea con kilómetros de diferencia? Es una locura. Es esa tensión no resuelta, esa nostalgia de los fans, lo que mantiene viva la llama del misterio y, paradójicamente, sigue impulsando el algoritmo a favor de ella. Sin embargo, Sara ha sido extremadamente inteligente al no alimentar al monstruo directamente. Ha optado por el silencio, por la elegancia, dejando que su trabajo hable más alto que los rumores. Es una estrategia de madurez que muy pocas logran dominar tan rápido. Al final del día, lo que estamos presenciando en tiempo real es el nacimiento de una figura mediática con peso propio. Una mujer que supo aprovechar una oportunidad de oro, sí, y quién la culparía por ello, pero que tuvo el coraje de no quedarse cómoda en la zona de confort bajo el ala de una estrella mundial. Can Yaman fue, indudablemente, el trampolín que la lanzó a la estratosfera, pero el salto mortal, ese giro peligroso sin red, lo ha dado ella sola, y ha caído de pie. Así que la próxima vez que veáis un titular malintencionado cuestionando su mérito, recordad esto: el éxito prestado tiene fecha de caducidad, se agota rápido, pero el éxito trabajado y sudado es eterno. Y Sara Bluma, nos guste o no, ha demostrado que ha venido para quedarse y reinar.